Vamos a iniciar nuestra semana 10 del curso de literatura. Les saluda el profesor José Córdoba. Bien, el tema para esta semana tiene que ver con el indigenismo, ¿no? Muchos aspectos, ¿no? Desde su contexto o marco histórico-social, las características, antecedentes y los principales exponentes, ¿no? Previo al desarrollo ya de la siguiente semana de Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno, ¿correcto? Bien, vamos a comenzar entonces, primero mencionando algunos aspectos. Si bien no aparece acá en el PPT, en su separata, hay un marco del contexto, ¿verdad? Social, político, ¿no? El indigenismo abarca básicamente las décadas de 1920 a 1940, ¿no? Nos situamos, pues, en el oncenio de Leguía, ¿no? ¿No? De 1919 a 1930. También es una época de gran efervescencia política, ¿no? Aparecen partidos como el APRA, con Haya de la Torre, el Partido Comunista también con Mariátegui, ¿no? Importante pensador. Tenemos también las luchas sindicales, luchas obreras, estudiantiles, ¿no? A eso se suma también el desarrollo, pues, de las ciencias sociales en nuestro país, ¿no? Siendo, pues, la publicación de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en el año 28, una obra, digamos, muy importante en su momento, ¿no? A eso se suma también una clase media que se va fortaleciendo, ¿no? Y luego pasará pues digamos, a ofrecer una crítica respecto al sistema gamonalista imperante, ¿no? Que cometió una serie de abusos contra los campesinos y contra los indígenas, ¿no? Muy bien, en este contexto entonces se desenvuelve el indigenismo. A eso hay que sumar, me estaba olvidando, ¿no? Que paralelo al indigenismo también se desarrolla otra corriente, la vanguardia en el Perú. Eh, por ejemplo, obras claves del vanguardismo peruano, ¿no? 1922, Vallejo publica Trilce, ¿verdad? Su poemario justamente vanguardista. O en el año 27, Carlos Oquendo de Amat publica sus 5 metros de poemas, ¿no? Que también es un poemario de tinte vanguardista, ¿no? Entonces, vamos a tener en paralelo el desarrollo de estas dos corrientes, ¿no? Por un lado, el indigenismo, el tema que nos interesa, y también la vanguardia, ¿no? Bien, ahora sí, teniendo en claro este marco, pasemos a las características de una obra indigenista, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta una postura teórica, la de Tomás Escajadillo, ¿correcto? Este, un teórico investigador peruano. Entonces, va a postular las siguientes características. A ver, una obra se considera indigenista porque cumple con los siguientes rasgos. Uno, ¿no? Hay un tono de reivindicación hacia el indio, ¿no? Entonces, hay un discurso que busca revalorar, ¿no? Defender justamente al indígena, ¿no? Muy bien. A eso se va a sumar justamente que el indigenismo se aparta, es decir, se aleja de la idealización romántica del indio que teníamos hasta fines del siglo XIX. Para entender más algo sobre este punto, ya en un momento explicaremos cómo aparece esto en la obra de Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido. Entonces, hasta antes del indigenismo había una especie de indianismo que se caracterizaba por idealizar al indígena, ¿verdad? Entonces, lo que hace el indigenismo es apartarse de esta imagen idealizada, romántica, que había sobre el indio. Otra característica de las obras indigenistas es que muestran una mayor proximidad respecto del mundo andino, ¿no? En el paisaje, en los personajes que se representan, sus costumbres, tradiciones, creencias, ¿no? Y esto lo podemos justamente apreciar en la obra tanto de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, como en la obra de José María Arguedas, ¿no? Sobre todo en Los ríos profundos, ¿no? Allí ya tenemos una mayor proximidad a ese universo andino, ¿correcto? Claro, en Arguedas será de una manera todavía más profunda, como dice tu separata, ¿verdad? Entonces ya hay una representación verosímil, ¿no? De el espacio andino, sus personajes y sus costumbres y tradiciones. ¿Bien?
A eso se agrega que, digamos, esta corriente indigenista, ¿no? Que forma parte de la esfera artística literaria, se va a unir a otras esferas, es decir, se va a imbricar con otros aspectos políticos, económicos incluso, ¿no? Si vamos a revisar en un momento la propuesta de José Carlos Mariátegui, ¿no? Sociales, ¿no? Entonces, el indigenismo no se limitó solo a la esfera artística literaria, entonces también tiene connotaciones en otros planos, ¿no? Como son la política y lo económico, también lo social, ¿no? Bien, sintetizando, para Escajadillo, entonces, una obra indigenista no basta con que tenga este tono de reivindicación del indio, porque hasta allí eso sería un indianismo. Eso también lo tenemos en el indianismo anterior, ¿no? Uno revisa, pues, Clorinda Mato, ya había una voz un discurso que defendía el indio, ¿no? También se hablaba del indio, por ejemplo, en la obra de Ventura García Calderón, un escritor modernista en el Perú. Pero lo que va a diferenciar entonces al indigenismo del indianismo será esta mayor proximidad al mundo que se está describiendo, que se está narrando, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Bien, entonces pasemos ahora a las etapas, ¿no? Siguiendo la propuesta de Tomás Escajadillo. Vamos a poder distinguir dos momentos en el indigenismo, ¿no? Un indigenismo ortodoxo y un neoindigenismo. Vamos a explicar primero en qué coincide, ¿no? Y luego las diferencias. Ojo, el indigenismo ortodoxo también se le llama tradicional, ¿no? O el indigenismo propiamente dicho, ¿no? Ambos, o sea, indigenismo ortodoxo y neoindigenismo, buscan una representación fidedigna de la realidad, ¿no? Del espacio andino, de sus habitantes, de sus creencias, costumbres, etc. ¿Correcto? Ahí coincide. Bien, el indigenismo ortodoxo se caracteriza porque toma como modelo al realismo del siglo XIX, ¿no? Tema que ya hemos explicado, ¿verdad? En semana 3 aproximadamente, ¿no? Lo que fue el realismo, su enfoque objetivo, la descripción minuciosa, ¿verdad? De la sociedad, los personajes, ¿verdad? Y que eso también se puede apreciar en la novela regionalista, ¿verdad? Bien, mediante una serie también de técnicas. Por ejemplo, el caso del indigenismo ortodoxo tiene como representante a Ciro Alegría, justamente, ¿no? Con El mundo es ancho y ajeno. Si ya han revisado esa novela, se podrán dar cuenta que hay técnicas típicas del realismo. Por ejemplo, el tipo de narrador es omnisciente, el narrador Dios, ¿verdad? El único punto de vista. ¿Bien? ¿Qué más? Se respeta el orden cronológico al contar los sucesos. Hay un orden lineal. ¿Mm? Ese es el modelo del realismo del siglo XIX. ¿Correcto? Muy bien. Hay descripciones de las costumbres, de los personajes, ¿no? Las actividades agrarias que realizan los pobladores de Rumi, ¿no? Estoy refiriendo al caso de Ciro Alegría, ¿no? Ya que se le considera el representante de este indigenismo de tipo ortodoxo. Muy bien. En cambio, el neoindigenismo tendría como representante a José María Arguedas, ¿no? Si tomamos como referencia, pues, a su novela máxima, pues, Los ríos profundos, encontramos ya una mirada muy profunda acerca del indígena, porque se va a plasmar incluso sus creencias mágicas, sus creencias míticas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento animista, de darle cualidad viviente a muchos elementos o cosas, como explicaremos en un momento más cuando mencione justamente a Argueda, ¿no? En los representantes. Entonces, allí habría una gran diferencia, ¿no? El neoindigenismo va a incorporar esta mirada mítica, mágica acerca del mundo andino, ¿no? A lo cual también se puede agregar otros rasgos, ¿no? No están presentes en su separata, pero también hay una mirada más personal, ¿no? Acerca de este espacio que es los Andes, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a las etapas del indigenismo. Ahora, para poner en perspectiva lo que mencionamos hace un rato, eso del indianismo, profesor, ¿qué es exactamente? El indianismo sería anterior al indigenismo ortodoxo, ¿correcto? Lo ubicaremos a fines del siglo XIX, ¿no? Incluso habría dos tipos de indianismo.
Un indianismo que tiene un tinte romántico, idealizador, con Clorinda Mato en Aves sin Nidos, y un indianismo de corte modernista, que ve al indio como algo exótico, como como parte de un paisaje pintoresco, ¿correcto? Por ejemplo, si uno revisa la obra de Ventura García Calderón, cuento más conocido, La venganza del cóndor, ¿no? Allí el indio aparece como algo exótico, ¿no? O sea, este indianismo, si bien aborda el tema del indio, y hay un discurso reivindicador, solo se queda en un plano exterior. Es decir, no se muestra el mundo andino desde dentro, como si lo vamos a tener recién con el indigenismo, ¿verdad? Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, no incorpora una mirada interna acerca del indio, ¿correcto? Entonces, eso habría sido, repito, a fines del siglo XIX, ¿no? Pasemos ahora a los antecedentes de esta corriente. A ver, en el chat hay una pregunta. Ya, se habla de dos tipos, ¿no? Un indianismo idealizador romántico, como lo vamos a tener con Clorinda Mato de Turner y Ave Sin Nido, aunque él le diría profesor, pero ella es realista. Te vamos a explicar, esa novela tiene también cierta arista romántica. Y el otro indianismo sería de tinte modernista, donde el indio aparece como algo exótico. Recuerda que el exotismo típico de los modernistas, ¿verdad? ¿Bien? Allí, por ejemplo, tienen como referente a Ventura García Calderón. Revisen su cuento La venganza del cóndor, ¿no? Bien, digamos entonces, damos paso a los antecedentes. Si se dan cuenta, tenemos aquí a tres autores. Dos de ellos de fines del siglo XIX y otro ya del siglo XX, que es José Carlos Mariátegui. ¿Correcto? Ok. Ahora, ¿por qué antecedentes y por qué no representantes ya? Porque a raíz de lo que expliquemos a continuación, vamos a ver que sus propuestas presentan limitaciones, ¿no? Comencemos entonces. A ver, eh, hace aproximadamente dos clases habíamos explicado el tema del realismo en el Perú, ¿verdad? Habíamos ya descrito sus características y habíamos mencionado que tuvo como exponentes justamente a Clorinda Mato y a Manuel González Prada, ¿no? Hemos hecho una entradita, ahora vamos a detallar algunos aspectos. Clorinda Mato, escritora cusqueña, ¿no? Digamos, si bien en sus inicios literarios está influenciada por Palma, que era romántico, si uno revisa en la separata su primera obra, se tituló Tradiciones Cusqueñas, al estilo de las tradiciones peruanas de Palma. Pero luego, ya sus novelas ya son digamos, de influencia realista, ¿no? Por la temática de crítica social, ¿no? Que vamos a encontrar, sobre todo en Aves sin Nido, ¿no? Entonces, en sus obras se evidencia, digamos, un pensamiento que busca revalorar a la mujer y al indio, ¿no? Claro, el indio porque esta novela es considerada precursora del indigenismo. Y también el tema de la mujer. Ya a fines del siglo XIX, ella sería una abanderada de las ideas feministas. El derecho a la educación y al trabajo, en un contexto donde a las escuelas solamente iban varones, ¿no? La mujer estaba relegada. Entonces, en sus discursos y también en su accionar, ella va a revalorar justamente a la mujer, ¿no? Ella tuvo una imprenta, la equitativa, donde solo daba trabajo a mujeres, ¿no? De esa manera, pues, propiciaba que tenga un rol más activo a nivel de la sociedad. Recordar también que Clorinda Mato, junto a otras escritoras, formaron el primer grupo de escritoras ilustradas en nuestro país, ¿no? Junto a Mercedes Cabello de Carbonera, también una escritora del realismo peruano, ¿verdad? Y otras importantes figuras, ¿no? Además, esta defensa del libro de la mujer también fue acompañada también de un discurso muy crítico contra la iglesia. Atacó al clero, los abusos que cometía y otros excesos, ¿no? Lamentablemente, eso propició que fuera perseguida. Su casa, su imprenta fue saqueada, quemada,
Clorinda tuvo que partir al exilio allá en Argentina y luego ya se trasladó a Europa, donde siguió tomando contacto con importantes escritores y escritoras que reivindicaban a la mujer. ¿Sí? Ella partió al exilio, se tuvo que ir de nuestro país, perseguida por sus ideas. A eso se sumó, no está allí, pero si uno revisa, también hay un aspecto político detrás. Ella apoyó a Cáceres. Luego, cuando pierde pues, el poder, evidentemente pagó las consecuencias también Clorinda Mato, ¿no? Entonces, allí tenemos, ¿no? Una parte, digamos, que tal vez algunos desconocen, ¿no? También, pues, su ataque al clero, ¿no? Evidentemente la iglesia en aquel tiempo, pues, tenía mucho poder acá en una Lima muy conservadora, ¿no? Muy bien, también tenemos sus posturas, digamos, ella tiene influencia de este pensamiento positivista, así como también lo vamos a encontrar en González Prat, ¿no? Seguro que en filosofía del siglo XIX ya te han explicado lo que fue el positivismo, ¿no? Una doctrina filosófica, ¿no? Que concedía, pues, mucha importancia, pues, a la ciencia, ¿no? Al método científico. Entonces, también lo vamos a encontrar eso en la obra de Clorinda y sobre todo en la de González Prado, ¿no? Bien, concentrándonos en Aves sin nido, si bien no es el tema, ¿no? De manera muy sintetizada, algunos aspectos para entender su visión paternalista, ¿ah? Es muy importante. Siempre se menciona en los ejercicios, ¿no? Esta perspectiva paternalista que tiene sobre el indio, ¿en qué consiste? Aves sin nido tiene como escenario un pueblo andino llamado Quilla, que no existe en la vida real, ¿eh? Es un pueblo ficticio, ¿no? Pero podría muy bien representar a cualquier escenario andino. En Quillac, los indígenas son víctimas del abuso de los notables. ¿Quiénes son los notables? Las autoridades, ¿no? El gobernador, el juez, hasta los curas, ¿no? Oye, a esta familia, a este pueblo va a llegar una familia criolla, ¿no? Los esposos Marín, Lucía y Fernando Marín, ¿no? Ellos van a amparar, van a proteger a una familia indígena, los Yupanqui, ¿no? Que eran víctimas del abuso de estos notables. Entonces, a lo largo de la novela vamos a ver el accionar justamente de la Marín, ¿no? Protegiendo a esta familia indígena. Allí se puede apreciar justamente este discurso paternalista que propone Clorinda Mato para el indio. Pater es una raíz que se asocia a padre, ¿verdad? ¿Qué hace el padre con sus hijos? Los protege, los ampara. Justamente, entonces su propuesta pasa por un discurso que dé protección al indígena. Es decir, serán los criollos ilustrados, ¿no? Así como los marín, ¿verdad? De buen corazón, quienes se encargarán de proteger al indio, ¿no? Ahí está entonces su discurso paternalista, ¿no? Protección al indígena, ¿no? Ampararlos. Ahora, pero en esta novela, si bien es realista por la denuncia social que hay de fondo, tiene elementos románticos. ¿Ah? Eso se puede apreciar, por ejemplo, en el paisaje idealizado de Quilla y también, sobre todo, por una historia amorosa que hay. Los que han revisado la novela, hay un romance, ¿verdad? Entre unos jóvenes. Una indígena, que es justamente hija de los Yupanqui, la chica, y el hijo del gobernador, ¿no? Entonces, Manuel y Margarita. Pero este romance se ve frustrado. ¿Por qué? Porque al final se descubre que ambos son hijos del cura, mejor dicho, del antiguo obispo de Quilla. Ahí está el ataque a la iglesia que hace la autora, ¿no? Entonces, un romance frustrado, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema sentimental. Entonces, y asociado al indio, ¿no? Entonces, ahí está un discurso idealizador, de tipo romántico todavía, ¿no? Por eso es indianista. Entonces, si bien aparece el tema del indio, pero no se va a profundizar en su mundo todavía, ¿no? Pero ya se reconoce que al menos se muestra al indio como un ser vivo y que padece el abuso de las autoridades, ¿no? Eso al menos lo que se distingue. Muy bien, ahí tenemos entonces el caso de Clorinda Mato, ¿verdad? Limitaciones, visión paternalista, repito, y no ingresamos todavía al mundo andino desde dentro, ¿ah? Pasemos ahora a uno de los grandes pensadores que ha tenido nuestro país y ensayistas, ¿sí? A Manuel González Prada, ¿no? Escritor limeño. Eh, la guerra con Chile marca un antes y después de su obra, ¿correcto?
después de la guerra con Chile, sus ensayos, sus discursos se vuelven muy críticos respecto de toda nuestra realidad social, ¿no? Para entender también parte de su pensamiento, hay que tener en claro que tuvo influencia de dos corrientes de pensamiento, ¿no? Uno, lo que ya mencionamos, el positivismo, que también está presente en Clorinda, ¿no? Este discurso que reivindica la ciencia, el conocimiento, la educación. Revisen pues los ensayos de González Prada, revisen páginas libres, van a encontrar que es constante este tema, la educación, ¿no? El conocimiento. Y también como esto lo va a ligar al indígena, ¿no? Y la otra influencia que tuvo fue del anarquismo, ¿no? Había surgido en Europa, ¿no? El anarquismo que estuvo muy relacionado en sus orígenes a lo que es la lucha obrera. Entonces, González Prada no solamente busca la defensa del indio, también él se ocupó en sus ensayos de reivindicar y educar también a la clase obrera, ¿no? A sus luchas, ¿no? Debido también a los abusos que padecía, ¿no? Explotación laboral, bajos sueldos, etcétera, ¿no? Entonces ahí también se aprecia su pensamiento anarquista, ¿no? Bueno, y en el rechazo a toda autoridad, a toda regla, ¿no? Su ortografía justamente es anarquista, ¿no? ¿No? Está justamente páginas libres, ¿no? Con J, no con G, ¿no? Muy bien. Tu obra se orienta básicamente al cambio, ¿no? Por eso les mencionaba en hace dos clases su frase célebre, ¿verdad? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿verdad? Pero no era solo un cambio generacional lo que él buscaba, era un cambio general, o sea, de ideas, cambio político, por eso que atacó duramente a la clase dirigente, su inoperancia, su corrupción, etcétera. Cambio hasta literario, sea, buscó abrir otros caminos, otros modelos para la literatura peruana. Por eso es que se le considera precursor del modernismo, porque habíamos dicho, él va a introducir dos estrofas de la literatura francesa, y al renovar el verso, entonces se le está anticipando a Rubén Darío, ¿no? Entonces, precursor del modernismo justamente por eso, ¿no? Ya ves cómo hay un cambio ahí, y también del indigenismo, ya sabemos, por la defensa que va a hacer Lin, ¿no? Ahora, centrándonos ya en páginas libres, ¿no? Conjunto de ensayos, ¿no? Allí destaca el discurso en el Politeama. Y ahora sí, ¿cómo vamos a relacionar esto con el indigenismo? Porque es un antecedente. En ese discurso en el Politeama, González Prada, digamos, lo que está postulando es que uno, se reivindica el indio, dos, que se le integre a la idea de nación. Hay una parte donde dice, no forman el verdadero Perú las muchedumbres que habitan la faja de tierra ubicada entre el Pacífico y los Andes, o sea, la costa. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera, dice González Prada. Se da cuenta de que durante muchos siglos, e incluso durante la época republicana en sí, se seguía excluyendo al indígena. No se le, no se le consideraba como parte de la nación. Entonces, ¿qué hace? Entonces, solicita, ¿no? Que, mejor dicho, enfatiza que se le incluya dentro de nuestro imaginario nacional, ¿correcto? También por sus derechos ancestrales. A eso agrega lo siguiente, dice, ¿no? Enseñadle a leer y escribir. Entonces, hay una propuesta pedagógica, ¿no? Darle educación, lo cual se relaciona con su perspectiva positivista, ¿no? Pero también ahí encontramos una visión paternalista. Sí, también está presente en González Prada este enfoque paternalista sobre el indio. Claro, porque el indígena es representado como un ser desvalido, ¿correcto? Casi como un niño, que necesita la guía de otros. Ese es el discurso paternalista, ¿correcto? Claro, repito que está imbricado con su enfoque positivista, porque en el positivismo, esta mirada también se ve, pues, ¿no? Es un ser que, digamos, no puede valerse por sí mismo y hay que educarlo, ¿no? Eso dice, ¿no? Enseñarte a leer y escribir. Aunque su posición va a variar en otros ensayos posteriores.
Porque si uno revisa, por ejemplo, un ensayo de 1904, de nuestros indios, allí él menciona lo siguiente: dice, el indio se redimirá merced a su propio esfuerzo, no porque se humanicen sus opresores. Entonces ya ahí hay un cambio, ¿no? Ha evolucionado un poco su perspectiva acerca de cómo lo planteaba en el discurso en el politeísmo, ¿no? Todavía hay un enfoque paternalista. Bien, entonces ahí tenemos también sus limitaciones. Otra vez, ¿no? Esta mirada, este enfoque de protección, ¿no? Y también González Prada no conoce el quechua. Bueno, Clorinda sí lo conocía, ¿no? Pero él no conoce el quechua, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo una mirada externa, ¿no? No se muestra el mundo andino desde dentro, ¿no? No conocemos ahí la mirada interna, digamos. Bien, pasemos ahora a el otro antecedente, en este caso ya un escritor del siglo XX, José Carlos Mariátegui, ¿no? Él nació en Moquegua, se dedicó también al periodismo, ¿no? Fue básicamente autodidacta. Él no pasó por la universidad, él no tuvo una formación universitaria, una carrera, ¿no? Él mismo, ¿no? Digamos, se formó, ¿no? Su pensamiento, o mejor dicho, su obra, está marcada, para entender la obra de Mariátegui, evidentemente hay que tener en cuenta su ideología política, ¿no? Está muy influenciado por el socialismo, el comunismo, ¿verdad? Va a marcar las directrices de su pensamiento y de su obra, ¿no? O lo que sería, pues, digamos, un gran pensador de izquierda, ¿no? Como se le quiera llamar. Muy bien. Mariátegui también, no olvidar, fundó y dirigió una importante revista en su momento, ¿no? La revista Mauta. Por eso, por extensión, también se le llama así, el Amauta Mariátegui, ¿no? Una revista de vanguardia y de indigenismo. O sea, mira, ¿ve? Cómo en esa revista se promovían estas dos corrientes, ¿no? Que les mencioné, ¿no? Se estaban desarrollando a la par, ¿no? Indigenismo y vanguardia. Ahora, su libro clave, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de 1928, ¿no? Examina una serie de temas, ¿correcto? Hay un capítulo, hay un ensayo dedicado a lo que es la literatura. Se titula El proceso de la literatura, ¿no? Allí Mariátegui critica el colonialismo en nuestra literatura peruana. ¿A qué llama colonialismo él? A la subsistencia todavía de esta influencia española en nuestra literatura, a pesar de que ya había acabado la colonia. En plena época republicana, ¿no? Se puede apreciar cómo en el costumbrismo, como en el romanticismo peruano, ¿no? Todavía, digamos, se sigue teniendo como referencia, como modelo predominante a la literatura española. Entonces, eso es lo que critica Mariátegui. Entonces, su objetivo o su propuesta pasa entonces por más bien buscar una literatura que se alimente de nuestras propias raíces. Y allí encaja justamente el indigenismo, porque va a revalorar esta corriente, ¿no? Claro, él también lo va a emplear como arma política, ¿no? Como instrumento político, ¿no? Muy bien. Entonces, porque él buscaba, digamos, una literatura que forme una identidad propia, ¿no? Cortar entonces con ese colonialismo que lo único que hacía era seguir prolongando la hegemonía española, ¿no? Incluso en nuestra literatura, ¿no? Bien, entonces eso es lo que buscaba él. Ahora, también aborda el tema del indio, va a retomar las propuestas de González Prada, pero su discurso de Mariátegui va más allá. Hay un capítulo dedicado al indio, justamente, pero para Mariátegui el problema del indígena es el problema de la tierra, ¿no? Durante la colonia, pues se le humilló, se le esclavizó al indio. Y en plena época republicana, el gamonalismo, el sistema gamonalista, ¿verdad? Entonces le ha expropiado sus terrenos.
Entonces, cualquier discurso reivindicador pasa por que se le devuelva el derecho a la propiedad sobre sus tierras. Entonces, allí ya hay un componente económico, hay un componente social y político, ¿no? Entonces, el discurso de Mariátegui va más allá de lo estrictamente literario, si te das cuenta, ¿no? Cómo abarca otros planos, otras esferas, ¿no? El problema de la tierra es un problema económico, entonces, ¿no? Muy bien, entonces, él va a articular el indigenismo a estos planos socioeconómicos, como dice tu separata, ¿verdad? Y evidentemente esto responde a su enfoque, a su ideología, ¿verdad? Una ideología socialista. Bien, listo. Ahora, ¿cuál es la limitación que presenta su propuesta? Porque justamente eso lo hace ser un antecedente, nada más. Marategui, así como González Prada, desconoce el quechua, ¿correcto? Incluso desconoce que había una literatura andina. O sea, cuando se produce la conquista no desaparece la literatura quechua o andina. Pasa a ser evidentemente subordinada, no visible, pero subsiste, ¿no? Había recopilaciones, solamente que Mariátegui desconocía eso, ¿correcto? Muy bien, entonces, digamos, esa es su limitación, ¿no? Desconoce, otra vez, el mundo andino desde dentro, ¿no? Incluso desconoce su lengua, ¿no? Bien, teniendo en claro esto, los antecedentes, podemos ahora sí ya pasar a los grandes exponentes, ¿no? Preguntas sobre esta parte, sobre los antecedentes. Bien, a ver, representantes entonces del indigenismo. Vamos a tener a tres: Enrique López Albujar, a Ciro Alegría Bazán y a José María Arguedas. En cuanto a López Albujar, a ver, él nació en Chiclayo, ¿no? Además de su labor como escritor, también fue juez, fue magistrado, y veremos cómo esto va a impactar también en su obra literaria, ¿no? Él también va, digamos, a recoger este discurso crítico de González Prada, ¿no? Incluso padeció por ahí, digamos, reclusión un tiempo por estas luchas contra el gamonalismo, ¿no? Que abusaba del indígena, ¿no? Muy bien. En 1920, él publica una obra, un conjunto de relatos titulado Cuentos Andinos. Se considera que con ese libro de relatos se inicia el indigenismo en el Perú. Él es el iniciador, ¿correcto? Cuidado, él también publicó una novela titulada Matalaché, también es muy conocido por esa novela, pero no tiene nada que ver con el indigenismo, ¿correcto? Entonces, con Cuentos Andinos se inicia esta corriente en el Perú. Ahora, si han revisado este libro, seguramente han leído alguno de sus textos, ¿verdad? Es muy conocido, por ejemplo, el relato Ushananhampi o El campeón de la muerte. Las tres jircas también. Si uno revisa esos cuentos, nos encontramos con que López Albujar ya ha dejado de lado esa idealización del indígena, ¿correcto? Su discurso ya se aparta de ello, ¿no? Y ahora más bien nos muestra un indígena de carne y hueso, ¿no? Claro, ya tenemos una descripción más realista, más verosímil del espacio andino, costumbres de sus habitantes, ¿correcto? Ciertas tradiciones que sobreviven, ¿no? Que se mantienen en el tiempo. A eso se refiere el atavismo. En tu separata dice, ¿no? En su obra hay un atavismo y crudeza. Vamos a explicar esos dos términos, porque en Multichat han estado preguntando, ¿ya? ¿Qué se refiere con el atavismo y crudeza que aparece en la separata, profesor? A ver, atavismo porque, digamos, él recoge pues ciertas costumbres indígenas que se mantienen. A ver, para ejemplificarlo mejor, han leído Shannon Hampi, ¿verdad? En ese cuento hay un personaje que es castigado por el pueblo, ¿verdad? Robaba, entonces lo destierra. Pero como regresa para ver a su madre, entonces desobedece las reglas del pueblo, así que toda la comunidad le aplica el castigo máximo.
el Ushanan Hambi, pues, ¿no? Que es justamente la condena a muerte, pues, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí se puede apreciar cómo López Aliaga te está plasmando, ¿no? Ciertas tradiciones o costumbres que mantienen desde hace tiempo estas comunidades indígenas. Y la crudeza de su narración se aprecia por los temas que aborda. Si también lees El campeón de la muerte, ¿no? Vas a encontrar temas que son constantes. El delito, ¿no? La violencia, la venganza, la sangre, ¿no? Son constantes, ¿no? En El campeón de la muerte hay un papá que se va a vengar. Alguien había violado y matado a su hija. Así que contrata al Iyapaco Jumapa, que es el Iyapaco Jumapa, una especie, el mejor tirador de la comarca, como un sicario. Lo contrata para que mate al que le hizo eso a su hija. Pero le pide que no lo mate de un solo balazo, sino de 10 balazos, que lo haga sufrir. Cada balazo va destruyendo una parte de este personaje, ¿no? Su mandíbula, un brazo, el otro brazo, una pierna, ¿no? Hay, entonces, mucha violencia, sangre, salvajismo, delitos. Entonces, a eso se refiere con su crudeza, la crudeza con que nos representa ese mundo andino. ¿Bien? Eso nos lleva también a ver una limitación. Por eso Separata dice, ¿no? Su visión es parcial, nada más. ¿Por qué? Todavía no está profundizando en una visión más subjetiva del mundo andino. ¿Mm? Si bien ya es el iniciador, ya es más verosímil su narración acerca de las costumbres de estos personajes del mundo andino, su narración se queda solamente en esa visión, pues, del delito, la violencia, la venganza. Ahí está su óptica de magistrado. Como juez, siempre vio al indio como acusado de una serie de delitos, ¿correcto? Por eso su enfoque es parcial. No va a profundizar todavía en la interioridad del indígena. Eso lo vamos a tener ya con Arguedas, ¿correcto? Muy bien. Eso es en cuanto a su obra más importante, justamente, ¿no? Cuentos andinos, no olvidarse, ¿no? Él es el iniciador de esta corriente. Pasamos a Ciro Alegría Bazán. Solo mencionaremos algunos aspectos. No vamos a explicar con detalle, porque a partir de la siguiente semana sí ingresaremos ya, como se dice, ya con fuerza, ¿no? A explicar, digamos, la obra de Ciro Alegría. En la siguiente semana se tiene que hablar algo sobre su vida, sobre su obra y sobre el argumento del mundo Sánchez ajeno, ¿no? Una entradita nada más, ¿no? Ciro Alegría, pues, nació, pues, en la zona norte, ¿no? En lo que es Huamachuco, departamento de la Libertad. Eh, a él se le considera el representante del indigenismo de tipo ortodoxo. Explicamos hace un rato, ¿verdad? Porque era representante de ese indigenismo ortodoxo, ¿no? Por el modelo realista que subyace en su obra, ¿no? Muy bien. Eh, digamos, él alcanza notoriedad internacional cuando en 1941 publica justamente El mundo de Sancho de Ajeno. Ya había escrito otras novelas, ¿no? También de relativa importancia, ¿no? Los perros hambrientos, ¿no? La serpiente de oro, ¿no? Pero es con El mundo de Sancho y Ajeno que consigue esa notoriedad, esa consagración internacional, ¿no? Incluso, ¿no? Esta novela también forma parte del marco del regionalismo. No se olviden, ¿no? Que a nivel continental se estaba dando esa corriente regionalista, ¿no? Que tiene como obra emblemática, pues, a Doña Bárbara, ¿no? ¿No? Ciro Alegría se inserta dentro de esta corriente, ¿no? Por esta temática de las luchas sociales. Muy bien. Ahora, entonces, él es representante de este indigenismo ortodoxo. Su obra también tiene cierto tono de denuncia social y política, ¿no? Eso lo pueden ya, digamos, apreciar, ¿no? Ya han leído la novela, ¿verdad? Cómo están desapareciendo las comunidades indígenas. Bueno, es una denuncia política y social, ¿no? Bien, ¿qué más? También va a representar de manera fidedigna, ¿no? Como he dicho, ¿no? Su modelo realista lo lleva a representar de manera fidedigna no solo los personajes y las costumbres de los pueblos, ¿no? En el mundo Sancho y ajeno, ¿no? Se describen las labores comunitarias de los pobladores de Rumi, ¿verdad?
el cultivo de sus plantas, las cosechas, etcétera, ¿no? Sino también se llega a representar de manera fidedigna el lenguaje, ¿no? El dialecto de estos personajes, ¿no? También en ese aspecto es muy importante, ¿no? Cómo reproduce fielmente ese dialecto, ¿no? Bien, aquí en tu diapositiva se menciona lo siguiente, dice, ¿no? Él inicia, dice, o sienta las bases de un proceso de la transculturación narrativa. ¿Qué se refiere con este concepto de transculturación? Transculturación se refiere cuando una cultura asimila elementos que son de otra cultura, de una cultura foránea, ¿no? Claro, evidentemente se refiere ahí como este discurso indigenista va asimilando técnicas que provienen pues de otros elementos, ¿no? O sea, técnicas del realismo, ¿no? Que provienen pues de Occidente, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, digamos, una entradita a la obra de Ciro Alegría, ¿no? De clase ya se explicará con mayor detalle. Pasamos al otro exponente, considerado el alma del indigenismo, ¿no? O el máximo representante, ¿no? Ya no forma parte de nuestro temario. Antes, pues, desarrollábamos su obra, Los Ríos Profundos, ¿no? Pero vamos a, de todas maneras, a explicar la importancia y algunas características de su obra narrativa, ¿ah? Eso sí, pueden preguntar. Exactamente, Los Ríos Profundos ya no está incluido en el tema, ¿ah? A ver, José María Arguedas Altamirano nació en 1911 en Andahuaylas, que forma parte del departamento de Apurímac. Eso es la zona sur de los Andes. Por eso también que a veces se ha hecho otra clasificación. Entonces, a veces han revisado en ciclos anteriores, se hablaba de las zonas del indigenismo, ¿no? Había una zona norte representada por Ciro Alegría, la Libertad, ¿no? Está ubicada en la zona norte del país. Y había una zona sur, cuyo representante justamente era Arguedas, ¿no? Por su lugar de nacimiento, ¿no? El departamento de Apurímac. Ahora, Arguedas desde muy pequeño se identificó, ¿no? O asimiló la cultura andina. ¿Cómo? Si uno revisa la información acerca de su biografía, y él mismo contó también, ¿no? Él era un místico, o sea, un blanco en el mundo andino, ¿verdad? Eh, Perdió a su madre a muy temprana edad, muy pequeño. Su padre, que era un abogado itinerante, se casa se vuelve a casar con una rica hacendada, y por su oficio, pues el padre estaba ausente mucho tiempo, ¿no? Arguedas lo que relata es que de niño esta madrastra pues lo marginaba, lo humillaba. Cuando no estaba el padre, pues lo mandaba a vivir con los sirvientes, dormía pues en el piso, en la tierra, en trapos sucios. Por eso es que, ¿no? Encontró el cariño de quiénes, de la servidumbre. ¿Y quiénes eran la servidumbre? Los indígenas. Desde tan pequeño, entonces comenzó a amar ese mundo. Aprendió el quechua, que para él fue el idioma del amor, ¿cierto? Cuando el padre regresaba de viaje, la madrastra pues lo sacaba, lo ponía, lo bañaba, lo cambiaba, lo ponía bien bonito en la mesa principal, se iba el papá y otra vez a la marginación. Incluso él contó que su hermanastro, Pablo Pacheco, un gamonal abusivo, justamente, ¿no? Cometió una serie de abusos contra las campesinas inclusive, y lo obligaba al pequeño Arguedas a contemplar esos actos. Cansado de todo ello es que huye y se refugia en una hacienda llamada Biseca, que aparece y lo menciona en sus cuentos y hasta en sus novelas, ¿ah? Menciona, y a los campesinos que conoció allí, ¿no? Que lo trataron bien y vivió unos meses muy felices, ¿no? Menciona, ¿no? Don Pablo Maigua, entre otros, ¿no? Luego, el padre le encuentra a su hijo y con él van a viajar por muchos pueblos que conforman la zona sur del Perú, los pueblos que conforman los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Ayacucho, etcétera. Eso le dio un conocimiento muy profundo, muy diverso acerca de la cultura andina. No es lo mismo, puedes viajar por el Perú, pues, en avión, en tu bus turístico, tomándote tu selfie bien cómodo, que viajar como lo hizo Arguedas, al lomo de bestia, ¿no? A caballo, en burro, ¿verdad? Durmiendo, pernoctando en quebradas, en ríos, montañas, etcétera, ¿no?
vivió en varios pueblos, ¿no? Y conoció por sus costumbres, creencias, narraciones, cantos, etcétera, ¿no? Toda esta variedad, ¿no? Le dio un gran conocimiento del mundo andino. Bueno, ya luego en su vida adulta pues llega acá a Lima, ingresa a San Marcos, formó parte de todo este movimiento indigenista. Su primera obra es un libro de cuentos titulado Agua, ¿no? De 1935. Uno revisa Agua, está conformado por tres relatos. Agua, Los Escoleros y uno muy conocido. Tienen que haberlo leído. Se titula Guarmacuyay. El título está en quechua, pero la narración está en español, ¿no? Amor de niño se traduce. Ese cuento Guarmacuyay está protagonizado por un niño blanco asimilado al mundo andino. Un niño llamado Ernesto. Pregunto, ¿se acuerdan del protagonista de Los Ríos Profundos? ¿Quién era el personaje protagónico en Los Ríos Profundos? Guárdamelo. ¿Han leído Los Ríos Profundos? Es ese mismo personaje, del niño Ernesto. Los Ríos Profundos del año 58, pero ya en el año 35 estaba presente este personaje. Está basado evidentemente en las vivencias del pequeño Arguedas, ¿correcto? Por eso algunos críticos sostienen que la narrativa de Arguedas contiene elementos autobiográficos, ¿correcto? Bien, entonces Juan Macuyay destaca en este primer libro de cuentos, ¿no? Allí, pues, hay un yo, está narrado en primera persona, que se identifica, ¿no? Con los otros. ¿Y quiénes son los otros? Los indígenas, ¿no? Con ellos se identifica. Justamente, ¿no? Está en tu separata y acá en el PPT acerca de las características de la narrativa de Arguedas, que dice, ¿no? En sus relatos une el yo del protagonista, un yo desgarrado, ¿verdad? Con la voz, una voz colectiva, que es la voz de ellos, ¿verdad? Los indígenas, ¿no? Su vínculo con el mundo andino, justamente, ¿no? Muy bien. También es muy conocido su libro que diga su cuento, El sueño del Pongo, ¿no? Otro relato también muy leído de él, aunque no forma parte de Agua, ¿no? La agonía de Rasuñiti, otro relato, ¿no? Sobre un danzante de tijeras, ¿no? Arguedas, pues, admiraba mucho esta danza, ¿no? La danza de tijeras, ¿no? En cuanto a sus novelas, su primera novela, pues, Jaguar Fiesta, está ambientada en Puquio, es un pueblito del departamento de Ayacucho, ¿no? Los Ríos Profundos está ambientado en Abancay, ¿no? Ya ves, toda la zona sur de los Andes. Todas las Sangres también es una importante novela de él, ¿no? Incluso ese título podría sintetizar muy bien nuestro país, ¿no? Somos el Perú de todas las sangres, ¿no? Tenemos también una novela póstuma, o sea, que se publicó después que él falleció y que quedó inconclusa. El zorro de arriba y el zorro de abajo. Eso se publicó en el año 71. Argueda fallece en el 69. Lamentablemente se suicidó, ¿no? Producto de una serie de crisis depresivas, ¿no? Lo llevó lamentablemente a tomar una fatal decisión, ¿no? Era catedrático en la Universidad Agraria y allí falleció, ¿no? Ahora, además de escritor, no se olviden que también fue etnólogo y antropólogo, ¿cierto? Su obra poética, Catatay, también es póstuma. Fue publicado en el año 72 aproximadamente, y está escrita íntegramente en quechua. Por eso que aparece otro rasgo también de su obra, dice, ¿no? Escribe en castellano lo que aprendió en quechua, ¿no? Su poesía sí está en quechua íntegramente, ¿eh? Pero su narrativa está en español. Ahora, pero es un español quechuizado. Si uno revisa Los Ríos Profundos, el español que emplea, ¿no? Va a insertar muchas palabras en quechua, ¿no? Cantos también, ¿no? En esa lengua, ¿no? Bien, ya para acabar, ¿no? Entonces, con Arguedas tenemos un acceso, dice, más profundo a la cosmovisión andina. Claro, ya va a incorporar la mirada mágica, el pensamiento animista. Por ejemplo, los que han revisado Los Ríos Profundos. ¿Se acuerdan del Zumbayu? ¿Se acuerdan qué era el Zumbayu en esa novela, en Los Ríos Profundos? A ver, ok.
que han leído la obra, los que han estado en la pre ya hace 2, 3 ciclos, muchos cicleros acá, a veces digo, he tenido muchos alumnos. Claro, un trompo, ¿verdad? Entonces, pero para el niño Ernesto, cuando este trompo lo llevan al internado, antes no lo lleva, ¿verdad? Pero para el niño Ernesto, este trompo cantaba, ¿no? Ese zumbido, dice, era el canto, la voz del zumbayo. Entonces, le dice a Antero si puede enviarle un mensaje a su padre, ¿no? Entonces lo encordelan, lo hacen bailar y le envía un mensaje a su padre. Allí hay una visión animista, una creencia, pues, muy arraigada desde épocas prehispánicas, ¿no? Darle una cualidad viviente a este trompo. Puede cantar, puede bailar, tiene voz, el zumbayo canta, dice. O en la parte final, ¿no? Cuando el niño Ernesto se está retirando del internado, se va de Abancay, producto de la peste de tifus, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? Llega a la ciudad, ¿no? Cierran el internado. Cuando el niño Ernesto se está yendo, ¿no? Hay una parte donde dice, por aquí la voy a ver pasar a la peste, corriendo, huyendo hacia la selva. Es decir, como si fuera un ser humano, como si fuera un ser femenino, ¿no? Entonces, le está dando otra vez una cualidad viviente. Ese es el pensamiento animista, ¿no? Muy arraigado en la cosmovisión andina, ¿no? Y así hay otras partes, incluso no les mencioné que en la primera parte, cuando llega al Cusco con su papá, ¿no? Ernesto se queda admirado por los muros incas. Y cuando llega el papá, el niño le dice, ¿no? Esos muros arden, esos muros se mueven, ¿no? Para el niño Ernesto, esos muros se están moviendo, dice, ¿no? Le hablan, otra vez, ese pensamiento animista. Esa es la mirada mágica que te aporta justamente José María Arguedas, ¿correcto? De una manera mucho más profunda, justamente, ¿no? Ya lo encontramos en su obra. Bien, jóvenes, con eso entonces tenemos todo lo referente al panorama del indigenismo, ¿no? Un tema muy amplio, ¿verdad? Y a veces el tiempo, pues, nos queda corto. Voy a poner en pantalla uno de los ejercicios que he seleccionado. Tenemos acá el ejercicio 10. A ver, ¿lo han revisado? Es un fragmento justamente de la novela de Arguedas, Los ríos profundos, un fragmento corto, y el enunciado dice, ¿no? Del fragmento citado perteneciente a Los ríos profundos de Arguedas, se puede afirmar que la narrativa propuesta por el escritor se caracteriza porque, a ver, ¿cuál de las características señaladas, ¿no? Acerca de Arguedas está presente en ese fragmento? ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿no? Claro, ¿no? Allí se aprecia cómo hay un yo, este niño, el niño narrador, el niño Ernesto, que nos manifiesta su sufrimiento, su tristeza, que lo hace extensiva también a lo que padecen los indios, al sufrimiento que padecen ellos. Ese yo se identifica con los indios, ¿no? Entonces, por eso la clave es la D. Si bien la A y la C son características también de su narrativa, no están presentes en ese fragmento. Tengan mucho cuidado cuando es pregunta por fragmento de texto. ¿Ah? La A y la C son rasgos de la narrativa de Arguedas, pero no se evidencian en ese fragmento. ¿Ah? Muy bien, vamos a poner las claves. Y en el minuto que queda, a ver,